hemos hecho el primer bimestre, ¿sí? Con la participación también de los estudiantes, no solo del profesor, ¿ya? Pero bueno, esta semana ya se termina, entonces la próxima ya comenzamos con las actividades normales, ¿no? Encendido de cámara, asistencia, lectura, todo eso. Esta semana lo he hecho sola, ¿no? Ya, entonces vamos a revisarle a su compañero a ver si lo ha hecho, a la señorita, perdón, al señor Daniel Alexander. Sí, profe, sí le subí ahí algo, ¿no? Ahí ese de ¿Dónde bases. va a ser? El de base Vaya. que está. Ajá. A ver, voy a copiar, no, pero ahí está por partes, no hay cómo llevarle. Ahora lo voy a ver más pequeño. A ver, no, sí, le voy a copiar así y le voy a llevar allá para poderle corregir ahí. Es bueno hacer estos ejercicios para ver si cometen errores y ahí yo les corrijo. Acá. Ya, le voy a poner acá al lado lo que hizo su compañero. Ya, está un poco pequeño, pero yo ya le amplío. Ya. A ver, en este problema su compañero tenía que demostrar que B es una base. O sea, que este conjunto de dos vectores es una base. Entonces, coloca los vectores. A ver, ¿qué está haciendo aquí? Hace la cápsula. Y ya. Ya, está haciendo lo que ya hice yo, pero no está probando que es base. Porque eso ya estaba hecho aquí. Eso ya estaba hecho acá más arriba también creo que estaba. Déjenme apagar esto. Ya, estaba más arriba creo que este ejercicio o es el de otro problema. No, no es. Ya veamos qué hizo entonces. No, este estaba hecho, ¿no? Bueno, pero y aparte del conjunto saca la cápsula de B y le tiene que quedar la W. Y ya, entonces saca la cápsula, las ecuaciones, reduce la matriz a la escalonada y se da cuenta que para que la matriz tenga, el sistema tenga solución, tiene que poner la condición que ve aquí, ¿no? X3 menos X1 menos X2 tiene que ponerle igual a 0. Por lo tanto, lo que genera por lo tanto, la cápsula de B, que es el conjunto generado del conjunto B, es igual a W. Esto, B sí es una base de W. Eh, no, estamos entendiendo. A ver, ¿qué está haciendo aquí, señor? Está encontrando un subespacio formado por el conjunto B. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está mal. Está entendiendo mal aquí. Verá. B si es una. Esto no está viendo que sea una base, verá. Aquí lo único que está haciendo es está encontrando la cápsula de B. Sí, eso es Pero lo que está Inge, haciendo. una Ya. cosa, ahí usted nos había dado que, o sea, cuando nos dio la definición de base, decía que si es que, o sea, B genera a W, entonces sí es una base. Y bueno, eso es lo que me salió ahí, hijo. Ya, verá. A ver, está encontrando, ve si es una base. Genera AW. Ya, primero es que hay que escribir aquí las dos condiciones, sí. O sea, está muy directo tal vez, por eso sea la cuestión. Sí, entonces aquí hay que decir primero, eh, ya, si es base, entonces hay que escribir esto. La línea que está aquí, sí que sí está bien, ¿no es cierto? Que la cápsula de B es igual al conjunto generado de B y como sabemos la cápsula nos quedó W. Ya, esto está bien, ¿sí? Sí, ahora, segundo, debe demostrar que B
es linealmente independiente, ¿sí? Entonces, para probar eso, hay que hacer la combinación de los vectores a 0. Entonces, tenía que poner aquí alfa 1 por el primer vector que es, ¿cuál es el primer vector? 1, 0, 1. Aquí 1, 0, 1 más alfa 2 por el segundo vector que es 0, 1, 1. Está por aquí. Y esto igualarle al vector nulo, 0, 0, 0. Ya, entonces aquí poníamos alfa 1, alfa 2 y aquí alfa 1 más alfa 2 igual a 0, 0 y 0. De aquí vemos que alfa 1 es igual a alfa 2 y esto vale 0. Entonces, por lo tanto, B es de I. Entonces, ahora sí agarro y digo, desde de I y 2I, ¿sí? B, ahí sí está bien, sí es una base como usted lo ha puesto, ¿no? Sí es una base de W. Ya le falta solamente anotar esta parte de aquí. O sea, le faltó esto nada más. Sí, esto justifica lo que puso arriba. Esa línea de ahí sí está bien, ¿sí? O sea, en sí sí estaría bien lo que dice, ¿no? Pero faltaba justificar que es linealmente independiente, ¿sí? Aquí está encontrando la cápsula. Aquí encontró la cápsula. Vamos que se mueva esto. Sí, aquí encontró la cápsula, ¿cierto? Ya, y escribe que genera, ya. Entonces falta probar que es LI, porque para que sea una base tiene que generar el espacio, en este caso el subespacio, y la segunda condición es que tiene que ser LI, le faltó esta parte nomás. De ahí bien está concluido, no que está faltando probar que sea LI, eso, ahí le entendí. Sí, señor. Sí, profe. Sí, o sea, sí está bien, ya. Pero lo hizo bien completo, ¿no? Porque solo le había pedido que, no, sí, sí está bien porque no estaba aprobado. Eh, sí que estos dos de aquí generaban el W. Creo que estaba en una clase anterior porque me parece conocido el ejercicio. Ya. Entonces sí es una base de W. Sí, sí, sí está bien probado. Ya. Lo que le faltó es tal vez esta última parte de aquí. Sí, probar que B sea linealmente independiente. Ya, ya esto ya está pasado. Vamos a ver qué más pedimos que hicieran. Pedimos, ya, aquí probar que una vez que ya sacamos, eh, a ver, calculemos la dimensión, ya. Entonces sacamos una base, ¿no? Y como es una base, sacamos la cardinalidad del conjunto B y por lo tanto eso equivalía a hablar de la dimensión del W, que es un subespacio y valía 2. Entonces, aquí habíamos pedido que prueben cualquiera de los dos. No sé quién lo hizo. Probar que sea una base. Aquí hay que probar que genera, ¿sí? Que obviamente eso ya está hecho. Solo hay que escribir la línea que escribió su compañero porque no hay que hacer esto porque ya hicimos en clase. Esta línea y la otra parte, nada más eso había que hacer ahí. Porque eso ya estaba hecho. La parte más larga se puede decir. Melody y William, no sé quién lo hizo. Melody no está cargado nada aquí, no está en negrito. William sí parece que lo ha cargado. Sí, lo puse. ¿Sí lo cargó, señorita? Ah, ya, ya. Y aquí está, lo voy a copiar y si hay errores, pues le corregimos acá. Ya. Primero, W es la cápsula y sabemos por proposición que genera, entonces ya está. Segundo, toma los dos elementos, hace la combinación nula. Sí necesita tomar un polinomio nulo de grado 3, puesto que estamos con el espacio de polinomios de grado 3. Hace la combinación y directamente le queda que sí es linealmente independiente y tiene solución única. Muy bien, eso me falta también escribir a mí, acá arriba, ¿sí? Tiene solución única, ¿ya? Ya, y B, por lo tanto, es una base. Aquí concluya, señorita, siempre así, de I
y 2 y B es una base de W. Ya. Y está bien. No, es del señor Moyano, es este, no. Ya, Melody también dice que sí lo ha hecho. Sí. Vamos aquí, solo le voy a revisar, no le voy a copiar el... No, no se carga todavía. Ah, no, aquí creo que está. Pues el de arriba. Ya la reviso otra vez, sin que ver, porque no está. Ya. A ver, ya entonces, bueno, vamos a sacar la biblioteca otra vez, acá. Ya, ese ya está hecho, ¿sí? Entonces ahí estamos completando los detalles de lo que acabamos de hacer ayer o antes de ayer, ¿sí? Ya aquí también teníamos que probar que dado que S es un conjunto linealmente independiente por el teorema anterior, concluimos que S es una base de D3. Sí, hay que probar que sea linealmente independiente en el conjunto este de aquí. Entonces Brandon tenía que probar que sea LI. Estaba acá. Este es. Lo voy a llevar acá. Vamos a ponerle aquí. Y ahí está. Veamos qué hizo. Ya. Se pregunta si es linealmente independiente. Toma el conjunto, hace la combinación, hace la igualdad de los elementos, hace los sistemas y se da cuenta que tiene solución única. Muy bien, esto es importante porque sabemos que en las infinitas también podemos tener esa solución, ¿sí? Y es importante decir que no hay otra que esa, ¿sí? Por lo tanto, ese es LI, sí está bien, ¿ya? Entonces, como es LI, usamos el teorema y concluimos que es una base, ¿sí? Ya, vamos acá. No sé, ya no quedó nada más pendiente, creo. A ver. Ah, sí, nos habíamos quedado en este ejercicio donde ya le habíamos leído el de su compañero la parte de probar que es linealmente independiente. Ahora nos quedamos en el mismo otro ejercicio, pero queremos concluir que este conjunto es una base, pero ahora con la idea, la otra idea del teorema es probar que si genera todo el espacio, ¿sí? Entonces puedo probar que B es una base de ese espacio, ¿sí? Cualquiera de las dos. Si yo pruebo que es de LI, puedo concluir que es una base. Si pruebo que genera, también puedo concluir que es una base. No necesito probar las dos con la ayuda de este teorema, pero obviamente para poder usar el teorema tiene que cumplirse todo lo que está previo a él. Sí, que en este caso tiene que cumplirse que la dimensión del espacio coincida con el número de elementos que tiene usted en el conjunto que quiere probar que es base. Esa es la única condición que le pide. Y adicionalmente que se cumpla la primera o la segunda, no las dos. Es obviamente si se cumplen las dos ya no necesita la parte anterior porque por definición concluye que es base. ¿Sí? Ya. Entonces, empezamos a estudiar. Sí, decimos que la dimensión de todo el espacio vale 4. Y también sabemos que la cardinalidad del conjunto tiene 4 elementos. Entonces, si probamos que genera todo el espacio, podemos probar ya que es una base, sin probar que es LI. Entonces, anotamos la cápsula. Esta vez les puse esta anotación para que puedan acostumbrarse a las dos. Las que ustedes quieran usar para la cápsula, si les gusta esta anotación, también la pueden usar. Ya, escribimos aquí la matriz arbitraria, siempre una matriz arbitraria. Hacemos la combinación, sí, igualada a la matriz arbitraria y no me olvido de poner en dónde están los coeficientes, alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Asumo, en la parte izquierda me queda una matriz de 2 por 2 y la parte derecha. Luego empiezo a sacar las ecuaciones. Entonces yo me digo que la matriz, sí, de 2 por 2 pertenece a la cápsula, si solo si se satisface el sistema de ecuaciones lineales siguiente. Entonces, en las incógnitas alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Entonces escribo las ecuaciones, las cuales las saco de la igualdad de ambas matrices. ¿Sí? Igualo ambas matrices y me empiezan a salir 4 ecuaciones. Ya, como quiero estudiar la solución, la coloco en la matriz ampliada. Coloco la matriz y ahí sí me toca hacer todo el proceso de escalonamiento. ¿Sí? Entonces necesito aquí dos operaciones de fila en este paso para anular
entradas 3, 3, 1 y 4, 1. Ya, luego hago una multiplicación de signo a la segunda fila, puesto que a este le voy a ocupar como fila pivote para anular los que están debajo de él. Sí, primero le multiplico por menos, luego anulo la posición 3, 2 y 4, 2 con estas dos operaciones de fila. Ya, entonces volvemos aquí, me quedaría esta matriz, ¿sí? Veamos qué hacemos más acá. Ya, multiplicamos por menos 1/3 para eliminar este menos 3 de aquí, se me haga 1. Me quedaría esta matriz que tenemos aquí. Y finalmente me faltaría hacer 0 la posición 4, 3. Para hacer la posición 4, 0, la posición 4, 3, me ayudo de la operación de fila que tenemos aquí. ¿Sí? Con esta operación de fila anulo ese número. Pero obviamente, a ver, ¿qué hacemos aquí? Sí, podría haber, en este caso le he dividido todo para un cuarto, no creo que es necesario, pude haber usado directo una operación de fila para anular ese número, pero bueno, le he dividido para menos un cuarto, sí, ahí bueno, ese paso creo que no es necesario, pero no influye tampoco en la respuesta, sí, ahí me queda un 1 y luego empiezo a anular esto, lo pude haber hecho directo sin el paso anterior, sí. Ya, entonces anulo y veo que me queda la matriz ya en su forma escalonada. Bueno, me faltaría un paso para escalonar a la matriz. Me tocaría dividirle toda la matriz para multiplicarle la fila 4 por 4 quintos. Vamos si lo puse acá. No, falta ese paso, ¿no? Pero igual, si yo le hago esa operación de fila acá, que la voy a anotar así acá. Vamos a darnos cuenta que no nos cambia el rango, ¿sí? Que es la operación de fila que me faltaría aquí. Es 4 quintos a la fila 4 en la fila número 4, ¿sí? Y obviamente ahí sí me va a quedar la matriz todavía escalonada y ahí sí le pondría el nombre al lado. Vamos a movernos más acá. Y lo mismo esta palabra le vamos a poner más acá. Y ahí sí. Esta matriz sí está escalonada, pero hay que hacer la operación aquí. Aquí me va a quedar 1. Y aquí este término de aquí le multiplico por 4 quintos. Entonces aquí me va a quedar por 4 quintos. Y aquí también me va a quedar por 4 quintos. ¿Sí? Ya, y ahí tengo la matriz escalonada. No les resuelvo aquí porque yo ya me estoy dando cuenta que independientemente de qué valores me vaya a quedar, al menos que me hubiese quedado aquí un 0, ahí sí tenía que reducir esa expresión, pero yo no lo veo necesario hacer, puesto que yo veo que el orden de el rango de la matriz de coeficientes siempre es 4 y también de la empleada también vale 4. No me importa qué valores vayan a tomar, en este caso, las entradas de la matriz. Si pueden tomar cualquier valor, no influye en los rangos, ¿sí? Entonces, podemos ver que el rango no va a cambiar. Como tenemos 4 incógnitas, recuerden, entonces coincide con el número de incógnitas. Entonces, sabemos que el sistema de ecuaciones lineales, por el teorema que ya conocemos, tiene solución única, ¿sí? Eso significa que lo que tengo en la cápsula son las matrices de orden 2 por 2, tal que las entradas no hay ninguna restricción, simplemente le digo que cualquiera A, B, C y D puede ser cualquier número real. En otras palabras, estoy hablando del conjunto de matrices de orden 2 por 2, no hay ninguna restricción aquí, de tal manera que me genera un subespacio, ¿sí? Entonces me genera todo el espacio vectorial. Y ya, pues ya teníamos todas las herramientas necesarias para poder concluir que en efecto este conjunto es una base, pues te cumple todas las hipótesis del teorema. Tengo la dimensión del espacio igual al número de elementos y también tengo que este conjunto B genera. Por el teorema número 5 puedo concluir que B en efecto es una base. Ahí me puedo saltar el paso de decir, no tengo que probar que es LI. ¿Sí? También habíamos visto, bueno, este es solamente para recordarles, ¿ya?
habíamos visto también un teorema anterior que nos decía que si el sistema de ecuaciones nos da una solución única, entonces también inmediatamente podíamos concluir que es una base. Sí, también vimos antes de este otro teorema, sí, y lo tenemos por alguna de estas clases, sí. También es otra forma, pero muy poco lo suelen usar, sí, los estudiantes. Pero sí es cierto, el teorema está ahí, sí, pueden usar también. Es más usado este, ¿no? En el que comparan las dimensiones y la cardinalidad, prueban uno de los dos y ya concluyen que es base, entonces con eso no tienen que probar las dos cosas. Pero eso sí es que conozco las hipótesis, si se cumplen, si no se cumplen, me toca forzosamente hacer lo que hicimos arriba, ¿cierto? Aquí probamos, bueno, este es un poquito largo, ¿sí? Sí, porque primero a partir de este conjunto que tenemos aquí empezamos a calcular a ver, ¿de dónde? No, este ya estaba dado, ¿no? A partir de aquí. Sí, es que aquí está dado todo está aquí, todo está hecho, sí. Digamos que no conocían arriba este conjunto, no lo sabían quién era. Entonces, a partir de aquí empieza a encontrar recién, a ver, déjenme ver, a ver un momento. A ver, voy a revisar nuevamente el ejercicio porque parece que sí está comprendiendo. ¿Por qué queríamos probar que es una base? Ya, teníamos que partir de hacer la combinación. ¿Que sí la hizo? Sí, sí, sí está bien, ya. Entonces, como les había dicho, toca hacer ambas partes, ¿no? Probar que genera y probar que es linealmente independiente. Ya, con este teorema podemos evitarnos hacer las dos cosas, pero hay que saberlo usar. Y siempre y cuando se lo pueda aplicar también, no siempre va a poderse aplicar ese teorema. Ya, aquí termina el problema que quedó pendiente, ¿sí? Ya, luego viene otro teorema, ¿sí? Este es el teorema número 6, ¿sí? Entonces, nos dice que si la dimensión del espacio es n y tengo un conjunto B con m vectores, tal manera que el número de vectores no supere la dimensión del espacio, ¿sí? Un conjunto B va a ser un conjunto linealmente independiente y tomamos cualquier vector que no pertenezca a la cápsula. Entonces, yo puedo tener un conjunto nuevo que sea linealmente independiente. ¿De dónde lo obtengo? Uniendo los elementos de B con un elemento que no pertenezca a la cápsula, ¿sí? Recuerden esas proposiciones que estudiábamos anteriormente, ¿sí? Yo tenía un conjunto linealmente independiente. Si yo le agregaba un elemento de la cápsula, ese conjunto se volvía, ¿qué pasaba con ese conjunto? Si yo le agregaba un elemento de la cápsula, ¿y qué pasaba si yo le agregaba un elemento que no está en la cápsula o en el conjunto generado? ¿Ya se acuerdan eso? Estaba por aquí la proposición, la podemos buscar para que ustedes se recuerden. Es parecido a ese teorema, es el que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Estaba escrito por aquí. Miren, este es el teorema que yo les dije anteriormente. ¿Sí? Sí, ese es un teorema, ¿no? Se tiene que todo elemento de E se puede escribir de manera única como combinación lineal de los elementos de B, si es que es una base, ¿sí? Creo que más abajo teníamos la otra parte. Se puede escribir, entonces, sí, esta es la otra parte. Si todo elemento de E se puede escribir como forma única en combinación lineal con los elementos de B, entonces B es una base, es como que la ida y la vuelta, ¿no? Esta es la otra implicación. Sí, entonces, si yo sé que el sistema me da solución única, por el teorema número 4 también pueden concluir que es base, ¿sí? Pero esto es muy raro usar, no es muy usado, sí, pero sí se cumple, sí se puede aplicar también. Ya, ¿dónde estaba esa parte donde colocábamos un vector del espacio
de la cápsula y del conjunto. Por aquí creo que teníamos, aquí está, miren, dice, tenemos aquí, si S es linealmente independiente, no genera todo el espacio. SLI, verán, ¿sí? Si yo uno los vectores S con un V, de tal manera que el V no pertenezca al S, es decir, al generado de S, a la cápsula, entonces el conjunto que se obtiene es linealmente independiente, ¿ya? Parecido a ese teorema es el que estamos revisando ahorita, ¿sí? Entonces eso es lo que está diciendo, ¿sí? Entonces si yo le agrego uno que no está en la cápsula, el conjunto sigue siendo LI, ¿sí? También teníamos la otra parte, ¿qué pasaba si tomo uno que estaba en la cápsula? Mire, si yo tengo un conjunto LI y le agrego uno que está en la cápsula, entonces ese se vuelve dependiente. Ya, eso es lo que dice este teorema, que es bastante parecido a lo que ya hemos estudiado, ¿sí? Entonces nos dice igual lo mismo, ¿no? Está repitiendo lo mismo aquí, ¿ya? Entonces, nuevamente, pero bueno, ahorita vamos a usar un término más, que es el de bases, un concepto más, ¿ya? Por eso aquí viene la palabra dimensión. Entonces, la palabra dimensión viene del número de elementos de una base, ¿sí? Antes no conocíamos esa definición, pero ahora ya la sabemos. Entonces, en el espacio vectorial R3, considera el conjunto B dado por este conjunto de aquí, es linealmente independiente, ¿sí? BSLI, claramente se puede comprobar eso, tal cual lo hizo su compañero arriba, hacemos la combinación lineal nula, efectivamente vemos que la única solución que nos da es que tanto alfa 1 como alfa 2 nos den 0. Dice que obtenga un conjunto llamado B de B', de tal manera que este B' contenga al conjunto B de arriba y que sea una base. Ya, esa es la diferencia, que ahora quiero formar un nuevo conjunto, pero que sea una base de todo el espacio, ¿sí? Ya, entonces vamos a revisar la solución de este ejercicio. Ya, primero vamos a sacar la cápsula del conjunto, ¿sí? En este caso escribimos la definición, la combinación lineal, eso ya lo sabemos. Sumamos los vectores, ¿sí? Obviamente multiplicando cada vector por su escalar. A la derecha igualamos los vectores para obtener las ecuaciones, eso ya sabemos, ¿sí? Y escribimos esta línea, ¿no? Y sacamos las ecuaciones. En este caso tenemos que 3 ecuaciones, ¿no? Formamos la matriz ampliada y reducimos mediante operaciones de fila hasta una matriz que esté escalonada. Eso ya no es complicación para ustedes. Siempre aquí tener mucho cuidado de trasladar la información que está aquí correctamente acá para no equivocarnos en los signos, eso siempre les he dicho, ya. Y hacer correctamente las operaciones hasta que me quede una matriz escalonada. Esto no es complicado, ¿sí? Entonces, luego de aquí nos damos cuenta que sí necesita que se condicione para que el sistema tenga solución o que sea consistente, ¿ya? Entonces necesitamos decirle que el sistema va a ser consistente si esta condición se anula, puesto que ahí el rango va de la ampliada con la de los coeficientes, va a ser igual a 2, y en este caso va a coincidir con el número de incógnitas que tiene. En este caso tiene 2 incógnitas, alfa y beta, ¿sí? Entonces, hay que escribir aquí la parte del rango que no está. Aquí creo que estaba o no está. Sí, aquí hay que escribir el rango de la matriz A. En este caso vale igual al rango de la matriz ampliada. Y en este caso está igualado a 2. Coincide con un número de incógnitas. Pero esto obviamente sí y solo si la condición A más B menos C se vuelve 0. Si no, no se puede decir lo que estamos anteriormente afirmando, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la cápsula de B, la cual la pueden denotar así también, obviamente haciendo bien el símbolo, puesto que no es un paréntesis, sino es así, ¿sí? Lo notamos bien. Entonces tenemos que la cápsula son todos los vectores de R3 que cumplen esa condición, ¿sí? Ya. Entonces, ahora notemos que ya, y ahora me acuerdo qué es lo que estaba haciendo, pues para qué saqué la cápsula o qué
¿Qué quiero hacer? Sí, entonces regreso y digo, a ver, ¿qué es lo que me preguntaba el problema? El problema me estaba pidiendo un conjunto nuevo que contenga B, que sea base. ¿Pero base de quién? Siempre les digo, si van a probar que es base, digan de quién. Si es de un subespacio, digan base del W que sea, o del T, o del S que me den. Si no, va a ser base de todo el espacio vectorial y hay que explicar que es base del espacio. Como lo dice ahí, forme una base para todo el espacio R3. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. Para yo poder formar una base, necesito que primero genere el espacio y que sea linealmente independiente. ¿Cómo garantizo que el conjunto que yo voy a obtener sea LI? Con la ayuda del teorema 6. Yo garantizo que ese conjunto va a ser linealmente independiente si yo tomo un vector que no está en la cápsula. Como no conozco la cápsula, me pongo a sacar. Eso es lo que hicimos ahorita. Ya me acordé que necesitaba sacar la cápsula porque necesitaba ver un vector que no esté allí. Porque puede ser que yo tomo un ratito. Ya. Entonces, si tomo uno que no está allí, el conjunto nuevo va a ser linealmente independiente. El vector 1, 0, 0 no está en la cápsula. Claramente, si usted suma A más B, que le da 1, y le resta 0, le da 1, eso no es igual a 0, por lo tanto no puede estar en la cápsula. Si le añado a ese vector el nuevo conjunto que está uniéndose con el conjunto B solicitado, va a seguir siendo linealmente independiente. ¿Sí? Y no necesito probar tampoco que me genere, porque me voy a ayudar del teorema número 5. ¿Sí? Como el conjunto B' es LI, conozco que el B' tiene 3 vectores y conozco que R3 tiene dimensión 3. Por el teorema 5 puedo concluir que B' también es una base de R3. ¿Sí? Entonces ahí la importancia de aplicar el teorema 5 para no tener que probar que genere. ¿Sí? Porque obviamente probar que genera sí toma bastante tiempo. ¿Sí? Bastante tiempo toma probar que genere. Noten cómo nos demoramos acá, que el escalonamiento es el que va a tardar bastante. ¿Sí? Y bueno, pues concluir esto ya es ya muy fácil, ¿sí? Pero el escalonamiento es el que sí se demora, ya para probar que genera. Pero si me puedo apoyar del teorema para evitar hacer eso por tiempo, lo uso. Pero obviamente siempre indicando bien que se están cumpliendo las hipótesis y qué teorema estoy usando. Si necesitan enunciar al teorema por el número, pues lo hacen. En este caso se llama el teorema 5, ¿sí? Pero aunque no lo coloquen, si indican las hipótesis, dicen cómo se cumple que la cardinalidad del B' coincide con 3 y eso es igual a la dimensión de R3 con doble barrita. ¿Sí? Y adicionalmente sabemos que B' es de LI, entonces claramente se nota, aunque no lo indique, que está aplicando el teorema, pues en vista de eso puede concluir que ya es una base. Que B' es una base de R3 que contiene el conjunto indicado, ¿sí? Que cumple las condiciones del ejercicio. ¿Sí? Que cumple las condiciones. Se dice, solo use propiedades. Al principio del semestre les dije. ¿Sí? Entonces hacer lo que dice el enunciado. ¿Sí? Entonces dice, construya una base que contenga ese conjunto. Entonces me toca de ley tener un conjunto que tenga sus dos vectores y le añado un tercer vector. ¿De dónde le tomo ese tercer vector? De donde no esté en la cápsula, para que siga siendo ley. ¿Sí? Pero como que no conozco la cápsula, me toca sacar. ¿Sí? Entonces sacamos la cápsula. Ya. Ejemplo 6. Ya, dice en este ejemplo, es bastante común, como les había dicho. Ahora sí, la segunda parte viene ya el estudio de espacios vectoriales con un poco más de profundidad de lo que ya he estudiado, que sí, ahora viene el estudio de subespacios, sí, vectoriales.
Y en este caso ya tenemos ahí un subespacio, pero está escrito con esa condición que dice ahí la segunda derivada del polinomio p evaluado en -1 vale 0. ¿Qué hacemos ahí? Caracterizamos al conjunto, pues no nos conviene trabajar con la condición descrita de esa manera. ¿Cómo trabajan ustedes? Ustedes trabajan con ecuaciones. Entonces, traslado esa información a ecuación. Para poderla tener como ecuación, tomo un polinomio arbitrario de grado 4. Le saco la primera derivada. Bueno, hasta ahí nos quedamos y ahí le voy a sacar la segunda derivada. En este caso me daría 2a sub 2 más 6a sub 3x más 12a sub 4x al cuadrado. ¿Ya? Revisamos nuevamente que hayamos bajado bien esas potencias, que hayamos colocado bien la resta de las potencias. Ya, sí está bien. Ya. Luego dice, le evalúa el polinomio en -1. Ya, le evaluamos, nos quedaría aquí 2a 2 menos 6a sub 3. Y bueno, digo a 2, ya saben que es el nombre de toda la expresión a sub 2. Más 12a sub 4, porque el -1 al cuadrado nos queda así, nos sigue quedando... nos sigue quedando positivo. Entonces, el W va a ser igual a los polinomios P de X de la forma A sub 0 más A sub 1 de X más A sub 2 de X al cuadrado más A sub 3 de X al cubo. Hay más todavía A sub 4 de X a la cuarta, tal que la condición 2a sub 2 menos 6a sub 3 más 12a sub 4 sea 0. Ya, y ahí sí aparecen cosas que nosotros ya podemos manejar en álgebra, que son ecuaciones. ¿Qué es lo que más usa usted? Casi toda como les dije, el curso se reduce a encontrar la solución de sistemas de ecuaciones, ¿ya? Pero como vemos, esa ecuación se puede reducir un poco más. Se puede reducir si usted le simplifica el 2, le divide toda la ecuación para 2. ¿Sí? Entonces podemos reescribir aquí la ecuación de otra forma. Aquí nos quedaría a sub 2 menos 3a sub 3 más 6a sub 4. ¿Ya? Y también puede... ¿qué más puede hacer ahí? Ya no es necesario escribir tantas veces W, siempre se escribe una sola vez y de ahí un solo igual hasta llegar a la respuesta. Ya, aquí hay que, bueno, aquí me falta igualar a 0 y aquí podemos escribir el A2 en términos de las otras. Sí, las que están en los pivotes en términos de las que no están en esas posiciones o en las entradas principales. Aquí me quedaría que A sub 2 es igual a 3A sub 3 menos 6A sub 4. ¿Sí? Ya. Entonces, una vez, como tengo una ecuación, no tengo que analizar nada, ¿sí? Yo ya les había dicho que, ¿qué pasa cuando me dan más ecuaciones? ¿Qué teníamos que hacer? Pregunta para ustedes, pero ustedes responden. Teníamos que analizar si el sistema ya está escalonado, ¿sí? Pero como ahorita solo tengo una ecuación, no hago nada. Sí, una vez que ya las tengo las ecuaciones que realmente necesito, coloco cada una de las ecuaciones ya despejadas, cada una de las incógnitas, porque ahí las incógnitas son los elementos del vector, ¿sí? En este caso, los coeficientes. Si es un polinomio, van a ser las incógnitas los coeficientes del polinomio. Si es una matriz, van a ser las entradas de la matriz. Si es, ¿qué más? Un vector, las componentes del vector. Esas son las que voy a ir investigando cuánto vale cada una de ellas una vez que ya reduzca el sistema a su forma escalonada reducida. Les dije que aquí necesito que esté reducido, ¿sí? Ya, entonces, ahorita ya no me preocupo de eso porque solo hay una ecuación. Una vez que ya tenemos todas esas ecuaciones, que ahorita solo tengo una, agarro y pongo esa en el polinomio genérico, sí, que teníamos acá. No es necesario tampoco anotar que es P de X, ya se sabe eso, ya está de más también escribir eso. Y aquí ponemos el polinomio, pues aquí nos quedaría A sub 0 más A sub 1 de X, y aquí en vez del A sub 2,
¿sí? Le reemplazo lo que está acá, ¿sí? Y el resto, si me cambian de espacio, es lo mismo, ¿sí? Y aquí estarían matrices, voy reemplazando cada entrada de la matriz según lo que me haya quedado y no es complicado. Aquí ponemos 3a sub 3 menos 6a sub 4 x al cuadrado. Acá ya el resto ya no se reemplaza por nada, se queda así como está. Esos ya se quedaron así, tal cual, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Ya puse las condiciones acá. ¿Sigo colocando las condiciones después del tal que? No, ya no las coloco. Me fijo acá qué incógnitas tengo. Tengo el a sub 0, el a sub 1, el a sub 3, el a sub 4 y nadie más. El a sub 2 no aparece, ese no le pongo. Entonces digo que a sub 0, a sub 1, a sub 3 me salto, porque ese no está, porque yo lo reemplacé ahí. Entonces ya, ese ya se fue. Entonces aquí me queda a sub 4 perteneciente a los números reales. Ya, ahí está. Ahora, ¿qué hago? Mi objetivo ahorita es, ya, nuevamente regreso cuál es el objetivo. Ya, primero quise reescribir la condición como ecuación, lo cual ya está. Luego me dice que calcule una base. Para tener una base necesito lo que estoy haciendo ahorita. Si encontrar un conjunto de vectores que genere W, ¿sí? Ahora entonces agrupo y lo dejo como la forma de una cápsula. Una cápsula tiene constantes que multiplican a ciertos vectores del espacio, en este caso de polinomios. ¿Sí? En esa forma le tengo que dejar. Ahorita no está así. ¿Ya? Entonces, veo, por ejemplo, que yo puedo agrupar la constante a cero, no hay que hacerle nada, esa se quede como está. Reviso que el a sub 1 también está solo, no hay nadie que lo acompañe, ¿sí? El a sub 3 sí tiene factor común. Aquí le ponemos el a sub 3, solo el a sub 3. Aquí vemos que hay un... pueden distribuir primero y luego agrupar, ¿sí? O si lo hacen directo, tienen que revisar dos veces, les va a dar lo mismo, ¿sí? Yo lo voy a hacer directo, pero me voy a revisarle otra vez, ¿sí? Si usted hace primero la distributiva y luego asocia, es el mismo tiempo, ¿sí? Entonces aquí me va a tocar a sub 3, entonces aquí me va a quedar 3x al cuadrado, que sería la sub 3, y acá me quedaría el... x al cubo, ¿no? Más x al cubo. Ya, reviso que me queda el término que está arriba. Me queda a sub 3, ¿cierto? 3 a sub 3x al cuadrado. 3 a sub 3x al cuadrado. Y aquí me queda a sub 3x al cubo. Ya. Ahora agrupo el otro que es el a sub 4. Ese le dejo solo. Por delante sacando factor común. Aquí me quedaría menos 6x al cuadrado. Y más x a la cuarta. Reviso nuevamente que me quede lo que está arriba sin haber cambiado de signos a nadie igual con los signos correspondientes. Entonces vemos que sí me queda el término de aquí y acá me queda o me sigue quedando el término menos 6 a sub 4 por x a la cuarta. ¿Sí? Y el resto de condiciones se mantienen. A sub 0, a sub 1, a sub 3, a sub 4 pertenece a los números reales. Ya, muy bien. Ahora ya estamos ahí. ¿Qué hacíamos ahí? Ya, lo que hacemos después ahí es colocar ya la cápsula. Esto ya es la definición de cápsula porque tengo aquí coeficientes que multiplican a vectores de polinomios de grado 4 o menor que 4. Entonces ya tengo la cápsula. Sí, entonces aquí coloco los vectores. ¿Cuál está aquí? Aquí estaría el 1, aquí está el x, aquí está el 3x al cuadrado más x al cubo y el último es menos 6x al cuadrado más x a la cuarta. Y ahí cerramos y cerramos. O le ponen spam también, pero esa notación creo que es mejor, ¿no? En este caso conviene mejor esa notación. Ya. Ahora, llamemos o el conjunto o tenemos que, como ustedes quieran escribir, tenemos que este conjunto que está aquí, ¿sí? Este conjunto, ¿qué es ese conjunto?
Este es una base. Es una base ¿de quién? De W, verán. De W, no es de todo el espacio, es apenas de un subespacio. ¿Ya? Y eso hay que probar. La primera condición, por lo expuesto anteriormente, se cumple. ¿Qué se cumple? Que ya le vamos a poner un nombre porque si no escribir todo el tiempo el conjunto B está muy largo. Entonces le ponemos B. Ya, entonces sabemos que la cápsula, que W es la cápsula de B. Y a su vez sabemos que el conjunto generado por el B es W. Entonces sí genera W. Ya. Segundo, B es linealmente independiente. ¿Sí? Y hay que probar que es LI. Ya. Entonces, B es linealmente independiente. Ya, probar que es linealmente independiente. Ya. A ver, la otra semana ya me descargo otra vez el listado. Todavía sigo con el del primer bimestre, puesto que no pasó todavía. Sí. La otra ya me descargo otro. Ya, entonces, ahí le vamos a pedir aquí al señor Chávez. Se repite en la otra, ya nada, ¿no? Estamos empezando otro bimestre, ¿verdad? Sí, ya. Pero le voy a anotar aquí al señor Chávez Vega. Sí se encuentra. Sí, profe. ¿Usted ya ha hecho ejercicios en clase? Este bimestre. Sí, del anterior, sí, del anterior. Sí, sí, me acuerdo de su nombre. Ya, Chiriboga Guayachamín, David. Sí, dije buenos días. ¿Usted también ya ha hecho? Sí, pero no me revisó. Ah, no le revisé. Sí, sí, me acuerdo. Ya, ya. Colcha Lema, que a veces no se alcanza. Colcha Lema. Pero usted le tocaba una demostración, creo, al señor Chiriboga. Ya. Colcha Lema. A ver, demos la oportunidad al señor Chiriboga otra vez hasta que le revise, ¿cierto? Y él va a probar este. Bien. Solo probar que se leí. Toma el conjunto 1x 3x al cuadrado más x al cubo menos 6x cuadrado más x a la cuarta. Prueba que se leí, pero es muy fácil, facilito, ¿no? Ya. Entonces, de i y 2i, ¿qué podemos concluir? B es una base de W. Y ahí ya estaría la primera parte. ¿Ya qué más pide hacer? Completar la base del literal anterior a una base para R4. Ya nos pide que completemos una base para R4. A ver, una base para R4. Una base para R4 es B' y yo le voy a copiar los vectores que ya teníamos anteriormente, que va a ser 1x, 3x al cuadrado, más x al cubo, coma, menos 6x al cuadrado más x a la cuarta. Más x a la cuarta, ya. Y aquí hay que añadir uno más. Sí, uno más, pero que no esté en la cápsula formada por B, que es W, o sea que no esté en W en otras palabras. ¿Sí? Ya, ¿cuál vector?
A ver, chicos, ¿qué vector? A ver, entonces, el vector es, por ejemplo, pueden tomar, notemos que el vector q de x, veamos este, x al cuadrado, ¿sí? La primera derivada del polinomio es 2x. Pues aquí, este es, ya, tenemos aquí que la primera derivada es 2x. Y la segunda derivada es 2, ¿sí? 2, y esto es diferente de 0 o igual a 0, diferente de 0. No, sí, o sea, independientemente de dónde la evalúe, porque obviamente aquí la condición no era que solo sea distinto de como es, sino que Profe. estaba aquí evaluándole en -1, ¿no? Profe, ¿Qué pasó? creo que se equivocó, puso el R4, o sea, puso como si fuera vector. Ah, estamos en polinomios, ¿no? Ujú. Ya. R sub 4 de x. Ya. Entonces, si saco la segunda derivada y la evalúo en -1 era, ¿no? A ver, revisamos otra vez. Ah, ya. Aquí me quedaría 2. 2 y sabemos que es distinto de 0. Entonces, q de x no pertenece a la cápsula de B, que venía a ser W. ¿Sí? Entonces, yo le puedo agregar aquí, le puedo agregar este vector de aquí, x al cuadrado. No hay problema. Ya, pero justificación de por qué es base. ¿Por qué es una base? Justificación acá abajo. Porque solo lo afirmo, pero no lo estoy justificando. ¿Sí? Justificación de que ese conjunto es una base. Ya. Entonces, ¿qué podemos decir? Primero, sí, sabemos que la dimensión del conjunto de polinomios de grado 4 menor que 4 en la variable x es, ¿cuánto? 5. Y esto también coincide con la cardinalidad del conjunto B'. ¿Sí? Adicionalmente, B', sí, B' es linealmente independiente. Sí, es linealmente independiente. ¿Esto por qué? Por el teorema número 6 era, ¿no? El teorema 6 que nos decía que si le pongo uno que no está en el generado, entonces sigue siendo ley, teorema 6, ¿sí? Esto por el teorema 6. Entonces podemos concluir, entonces, por el teorema número 5, teorema 5, B', el conjunto B' es una base de, y aquí sí explicamos de dónde es la base, ¿no? Esta es una base del espacio R sub 4 de X. Ya, y ahí estaríamos concluyendo el ejercicio, ¿no? Déjenme revisar. Sí, eso es lo que pedía, ¿no? Completar una base a partir de la base ya dada. Y ya hemos completado la base, ¿sí?
Ya verán que sí hay que justificar, no solamente decir es una base, pero no le dejo ahí sin justificar. Es una base, ¿no? Ya, por las condiciones que hemos dado. Lo que sí hay que aclarar es revisar nuevamente el numeral de los teoremas. El teorema 5 era, el teorema 6 es el que mantiene la linealidad, el hecho de ser linealmente independiente, ¿sí? Y el teorema 5 es el que usa las dimensiones, ¿no? La cardinalidad y la dimensión para concluir que es una base. Entonces sí está bien justificado. Ya. Aunque no anotara los nombres, todo está escrito ahí como para afirmar que sí, en efecto, es una base. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Ya. Entonces, otra definición importante es la suma de subespacios, ¿sí? Tenemos la suma de dos subespacios vectoriales, está dada por el conjunto formado por los vectores v del espacio vectorial, tal que cada v se puede expresar como la suma de dos elementos, donde cada uno de los elementos se encuentran en cada uno de esos subespacios vectoriales mencionados. Aquí en este caso sería W1 y el otro sería W2. Si tiene esta forma, entonces se puede decir que está dentro de la suma de esos dos subespacios, ¿sí? Vamos a sumar subespacios ahorita, ¿ya? Esta sería la definición inicial. La proposición que tenemos abajo nos dice que la suma de dos subespacios sigue siendo un subespacio vectorial. Y la demostración, si la tenemos hecha aquí, la vamos a revisar también, ¿sí? Entonces tenemos ahí la demostración de esta parte, ¿no? Demostración. De forma inmediata se tiene que W1 más W2 es distinto del vacío, puesto que el elemento neutro de este espacio sí pertenece a ese conjunto que lo estamos denotando como W1 con el símbolo más, ¿sí? W2. Sí pertenece a la suma porque se puede escribir como la suma de dos elementos, uno que está en W1, que sería el neutro de W1, y el otro que es el neutro de W2, que obviamente es el mismo, porque como estamos en el mismo espacio vectorial, el elemento neutro es único, ¿sí? Entonces, sí pertenece el elemento neutro a la suma y por lo tanto es un conjunto no vacío, claramente se nota a partir de la definición de suma de subespacio. Luego escribe acá la propiedad combinada que les dije que yo a veces, la mayoría de veces, lo hago siempre por separado, pero aquí lo hace junto, ¿no? Algo que también ustedes tienen esa alternativa. Entonces, recuerde cómo se define un subespacio. Tenía que cumplir tres condiciones. La primera es que es no vacío. La segunda, bueno, yo si lo hago por partes son tres condiciones. Si lo hago unido serían dos, como en este caso, ¿no? Combino la multiplicación de lambda con la suma, ¿sí? Entonces, para lambda elemento del campo, A elemento de W1 más W2, B elemento de W1 más W2, voy a escribir a cada uno como un elemento de esa suma. Entonces necesito
A sub 1 elemento de W1, A sub 2 elementos de W2, B1 elemento de W1 y B2 elemento de W2. De tal manera que A se escriba como A sub 1 más A sub 2. Cada uno ya les indiqué en dónde está. Y B2 es igual a B1 más B2. Como quiero probar que lambda A más B se encuentra en la suma, parto de esta expresión, lambda A más B. Esto es igual a lambda que multiplica a su equivalente. A es A1 más A2 y más B le anoto por su definición, ¿cierto? Ahí dice definición de A, definición de B. Ya. Ya en el siguiente paso, ¿qué hacemos ahí? Agrupamos lambda 1 más B1 por una parte y más lambda 2 más B2. Pero sabemos que, dado que aquí no está escrito, pero si se lo nota que está usando eso, note que este elemento que está aquí, por el hecho de que W1 y W2 son subespacios por hipótesis, notemos que sí. Son subespacios vectoriales. Esta suma de aquí debe pertenecer a W1. Lo mismo, la suma lambda A2 más B, que es la forma contraída de la definición de subespacio, también debe pertenecer a W2. Como estoy encontrando un elemento llamado lambda A más B, expresado como la suma de dos elementos, uno en W1 y otro en W2, por definición, este tiene que pertenecer, este obligatoriamente por la definición pertenece a W1 más W2, lo que demuestra que es en efecto W1 más W2 es un subespacio. Aquí está usando la forma contraída de la definición de subespacio. ¿Se acuerda que tenía dos maneras? Sí, probar las tres propiedades o probar dos. La primera, que es no vacío, y la segunda, la combinación de lambda, pongámosle de alfa, u más v, todo eso que pertenezca al subespacio. O si no, primero pruebo que la suma está en el subespacio y luego aparte demuestro que lambda que un escalar por un vector también está en el subespacio. ¿Sí? Si se cumple todas esas condiciones, entonces es un subespacio vectorial. Ahorita en el espacio vectorial en mención es la suma de estos dos subespacios. Ya, bueno, vamos a ver la proposición siguiente. La proposición número 2. Encontrar la suma de subespacios por su definición puede resultar a veces un poco complicado. Es mejor ayudarse del siguiente resultado. La proposición número 2 nos indica cómo usted va a encontrar la suma de dos subespacios, si le dicen. Y ese puede ser también una pregunta, ¿no? Calcule la suma de los dos subespacios y me ayudo de la proposición 2. Para calcular la suma de dos subespacios necesito sacar la cápsula de la unión de dos bases. La base B1 es de W1 y la base B2 es el de W2. Aquí mucho ojo por si acaso, ¿no? Que les estoy avisando. La unión de bases no necesariamente es una base. O en general no es una base. La unión de bases en general no es una base. No es general esto, ¿sí? No es como un teorema, digo, si uno o dos bases, esas siguen siendo bases. Eso no es cierto. A veces puede suceder que sí, otras veces que no. Entonces, como no se puede establecer una sola cosa, entonces no es general, no es un teorema. Cuidado con pensar que si uno las dos, entonces me queda base. Puede pasar, sí, pero no lo puedo generalizar, pues. Puede pasar en su ejercicio, puede pasar que en el mío no. Entonces no lo puedo poner como teorema, ¿sí? Entonces, mucho cuidado, verán. Si uno, generalmente yo no sé, no es, al menos que lo pruebe, ahí sí. Pues. Pero un teorema no es, ¿sí? Ya. Vamos a ver un ejercicio de cómo se calcula la suma de subespacios. Ya, el ejemplo 1 y luego hacemos un ejercicio para nosotros. Revisemos cómo calcular la suma de estos dos subespacios. Vamos a poner por aquí.
Ya, tenemos aquí el ejemplo, tenemos ahí dos subespacios vectoriales que tienen esa forma en R3, ¿sí? El primero tiene esos vectores de la forma x, 0, 0. Es decir, en este conjunto entran todos los vectores que tengan siempre la segunda y tercera componente 0. Y en el segundo van todos los vectores cuyas componentes primera y tercera valgan 0. Es lo que dice ahí, ¿sí? Estos dos son subespacios vectoriales, ya no tiene que probar porque ya le está diciendo que sí lo son. Cuando le diga demuestre, sí, lo hago, ¿sí? Pero no me están pidiendo que lo demuestre, ya lo afirmo, eso ya es cierto, entonces lo acepto y le creo al problema, ¿sí? Entonces, se tiene que, adicionalmente, fácilmente se ve que B1 y B2 es una base de cada uno respectivamente. Saque el escalar X fuera del vector, le queda 1, 0, 0. Esta es la cápsula, clarito, es genera y es LI. No hay nada que hacer ahí. Entonces, B1 formado por el vector 1, 0, 0 es una base del W1. Lo mismo el B2 formado por ese vector. Siempre que sea un vector, siempre va a ser LI. Eso, siempre. Lo que hay que ver es que provenga de la cápsula y por lo tanto genere el subespacio. Y si proviene de la cápsula, porque saquen el Y fuera de aquí, les queda el vector que está acá. Entonces, sí son bases. Entonces, aplico la proposición 2 para encontrar la suma de los dos subespacios. Aplico, sumo. Ya les dije arriba, ojo, verán, la unión no es una base en general. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Sacar una cápsula, eso ya sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Sacamos la cápsula, ponemos el elemento genérico, armamos la combinación, escribimos en dónde están los alfa sub i, en este caso solo 2, ¿sí? Sumo el lado derecho, igualo para poder sacar las ecuaciones. ¿Qué igualo ahorita? Componentes, porque estoy con vectores de R3. Y me queda esa condición. Y ahora la pregunta es, ¿de dónde sacó la condición? ¿Será que es facilito ver de aquí a acá? Ese es el paso intermedio que está aquí, que no se ve. Obviamente es el estudio de este sistema de ecuaciones. Es este. Sí, es ese, no, es estudio. Ya, entonces, saquen la matriz ampliada. Ya, ¿cómo les quedó la matriz ampliada? Aquí que se ponga un poco más. Les pongo acá abajo también, ¿sí? A ver, o acá al ladito para que no se pierda. La de que me ponga. Me deje mover el. A ver, estoy con. Sí. Entonces pongo aquí la matriz ampliada, aunque me parezca un poco simple y diga, no, es que ya sé que me queda Z0, ¿sí? Pero aquí se lo ve mejor. Entonces pongo aquí el alfa 1 que vale 1. ¿Cuántas incógnitas tiene? 2, entonces aquí iría 0 y aquí iría el X. Acá abajo tiene el 0, acá tiene el 1 y acá tiene Y. Y en la última no tiene nada, tiene 0, 0, ¿y qué más? Ah, y aquí aparece Z. Verán que solo estoy poniendo en la forma de matrices nada más, ¿sí? Ahora, y esta ya está escalonada también, ¿sí? No hay nada que hacer aquí. Sí, aquí está escalonada. Estudia los rangos. El rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada. Sí, y solo, y esto vale ¿cuánto, perdón? ¿Cuánto es? 2. Y esto es igual a quién también. Pueden decir también comparar con las incógnitas. ¿Cuántas incógnitas tiene? 2. Ya, es igual al número de incógnitas.
Sí, y solo sí, ¿qué pasa? Z tiene que volverse 0. Si no, no puedo sacar la cápsula. Por lo tanto, la cápsula de la unión de estas dos bases, bueno, así pusimos, son todos los, ¿cómo está? X, Y, Z, elementos de R3, tal que Z tiene que ser 0. Ya, de ahí sale esa condición que está acá. De ahí sí se entiende de dónde lo sacó. Si no, aquí no se ve. Aunque parezca clarito. Sí, pero es mejor acá. Miren que acá se ve muy bien todas las condiciones que necesitan. Sí, entonces por eso es importante usar la matriz ampliada. Ya, y luego, ¿qué hago una vez que tenía ahí? Ya, me puedo quedar ahí porque ya está el problema, porque lo único que me decía es que saque la cápsula, lo cual ya está hecho. Pero, o sea, puso un paso más, ¿sí? Cuando ya hago el paso siguiente, es para encontrar una base de la suma. Ya sé que esos 4 no forman una base, o en general no es una base, al menos que lo demuestre. Ahí sí, si demuestra, pues en ese ejercicio y solo en ese sería base. Pero en general no se puede probar que la unión de bases es una base, ¿sí? Ya, porque en unos casos sucede que sí y en otros que no. Y en el siguiente paso lo que hace con esta condición es colocar en la tercera componente 0. Y ha sacado la suma y ya está hecho, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a hacer un ejercicio que estaba propuesto acá abajo. Con estos dos subespacios, calcule la suma de los dos y la dimensión. Entonces, como necesito dimensión, necesito una base. ¿Ya? A ver, saque la cápsula de la unión de esas. Bueno, ahorita no tenemos las bases, eso es lo malo. ¿Sí? Hay que sacar las bases de S y T. Saquemos las bases o saquen las bases. Ya, listos. Ya sacaron las bases. Ya verán, ahora vamos a sacar las bases. A ver, entonces voy a poner aquí T. Van a ser, voy a trabajar con los dos conjuntos en paralelo, ¿no? Aquí sería C más DT más ET al cuadrado. ET como la película. ET D menos E igual a 0. Y ahí a este lo voy a despejar también de una vez. Como es una ecuación, no tengo que hacer nada ahí. Entonces, D igual a E. ¿Sí? Ya. Aquí ponemos
Ya, tengo una ecuación que pongo acá la condición. Eso ya debe estar claro. Hay que hacer los solo ejercicios y ya, están listos. Ya, entonces aquí A más BT más CT al cuadrado es... No, aquí ya para qué tenía que anotar ya la condición. A ver, anotemos. O ya sacaron la base. ¿Cuánto les quedó? Ya. Entonces aquí les va a quedar A más... No, el A es el que tengo que reemplazar. Menos 2C más BT más CT al cuadrado. Bueno, aquí está un poco informal. Si ven que yo siempre les pongo aquí así, ¿no? Siempre les pongo así. Pero le voy a dejar como está aquí, así. ¿Ya? ¿Y acá qué ponemos? Está reemplazado, ¿no? El A por menos 12, ya. Y aquí ponemos las constantes que aparecen aquí, que C y B pertenecen a los reales, ya. Ahora, agrupo. El C se quedaría por menos 2 más T cuadrado. Y aquí más B por T, tal que C, B pertenece a los reales, ya. Ahora hagamos lo mismo con el otro. T es igual. No es necesario anotar tantas veces T. Una vez que lo anote y el resto solo igual, igual, igual hasta llegar al final. Ya. Aquí me quedaría C más T más ET al cuadrado, tal que C, E pertenezca a los reales. Ya. Aquí ponemos, agrupamos. C se quedaría ahí solo, más E que multiplica T más T al cuadrado. Tal que, cierro, tal que C, E pertenezca a los números reales. Ya hasta ahí están los dos. Ya, ¿qué hacemos acá? Aquí ya tengo la definición de la cápsula. Entonces, la cápsula formada por, ¿qué vectores? Menos 2 más T al cuadrado, y acá tengo el vector T. ¿Ya? Y acá tengo los vectores 1, 1 y por otro lado tengo T más T al cuadrado. Y cierro la llave y cierro la parte de la cápsula. Ya, esto también es por definición. Ahora, ¿qué pasa después? Vamos a llamarle B1, le voy a llamar al conjunto menos 2 más T al cuadrado, T. Y B2 le voy a llamar al conjunto 1, T más T al cuadrado. Ya, este es una base de S, y este es una base de T. De T es el conjunto, ¿no? Hay que revisar que sea del mismo. Sí, está bien, ya. Entonces, esto sí se cumple, ¿no? Primero, se cumple puesto que la cápsula de B1 es igual al conjunto generado de B1, y sabemos que esto es igual a S. Lo mismo acá, primero, la cápsula de B2 es igual al W, al T, y esto es el conjunto generado también de B2, y esto es igual a T. Ya, segunda condición, B1 es LI. Acá segunda condición, B2 es LI. LI, ¿ya? Entonces sí es una base. Hay que probar obviamente que sea LI. Vamos a ponerle aquí a alguien para que solo lo pruebe, que sea linealmente independiente, nada más. Eso no es difícil probar. De la Cruz Guayasamín. Sí, profe. Y aquí le vamos a poner para que... ¿Dónde está? Para que lo demuestre a las dos, ¿no? Pero es igual muy fácil hacer eso, pero ya le ponemos ahí, ¿ya? Para que lo haga. Ya, entonces ya tenemos las bases. Ya, ¿para qué queríamos hallar la base? Y ahora sí calculamos la suma de W1, no, calculamos, no es la suma de W1, calculamos S más T mayúscula, ¿sí?
Ya calculamos eso. ¿Qué hacemos para calcular la suma? Ponemos que S más T es igual a la cápsula de la unión de B1 con B2. Ya, en otras palabras, voy a ir más a la izquierda. Esta cápsula, que es la unión de esas dos bases, le podemos poner en forma explícita si quieren ver a los vectores, ¿sí? Sería menos 2 más T cuadrado. Ya, coma. El otro, ¿cuál es? T. Y añado los otros dos, que son 1 y T más T cuadrado. 1 y más 1, coma. 1 es, y T más T cuadrado, así está. Cierro la llave y así. Ahí estaría reemplazando, ¿no? Ya. La unión se obtiene, por si acaso, la unión de dos conjuntos. Usted sabe cómo unir dos conjuntos. Son todos los X elementos del universo, tal que X pertenezca a O, verán que es un O, X pertenezca a B. ¿Sí? Ya. Entonces, sacamos la cápsula de estos, ¿cuántos vectores tiene? 4. 1, 2, 3 y 4. 4 vectores tiene usted ahí. ¿Qué hay que hacer con esos vectores? Hay que sacar la cápsula y eso sería la suma de esos dos subespacios. No sabemos si es todo el espacio vectorial tampoco, ¿sí? Entonces, nos quedaría aquí esto igual a... Ya, ¿en qué espacio de polinomios estamos en general? Estamos trabajando con polinomios de grado 2 o menor que 2, ¿sí? Entonces ponemos aquí un vector de esa forma, un polinomio vector de esa forma, a sub 0 más a sub 1 de t más a sub 2 de t al cuadrado. Un polinomio genérico de grado 2 o menor que 2 en la variable t, tal que, y empiezo a armar aquí la combinación que ya conocemos. Alfa 1 por menos 2 más t al cuadrado más alfa 2 por t más alfa 3 y más alfa 4 por t más t al cuadrado. Ya, esto es igual a sub 0, a ver cómo le pusimos acá, a sub 0 más a sub 1 de t más a sub 2 de t al cuadrado. Pueden enumerarle como a, b y c si quieren. Y aquí ponemos que alfa 1, Profe. alfa 2 y alfa 3, a ver, ¿dónde está erróneamente? No, es que creo que T más T cuadrado es combinación lineal de los otros tres. Ah, ya. A ver, si se dan cuenta de eso, mejor, ¿no? A ver, ¿cuál es la combinación, díganos? Menos 2 más T cuadrado más T más 2 por 1. Menos 2 más t cuadrado. O sea, todos normales y solo multiplicar por 2 el 1. Ah, ya, ya. Más t más 2. Ahí. Por 1. Sí. A ver, entonces vamos a revisar. Ya, este queda por 1, no hay nada ahí. Este también por 1 y el otro por 2. Ya, este sería el coeficiente del otro. Ya, revisemos. Menos 2 más 2 se vuelve 0. T cuadrado más t cuadrado, sí, tiene toda la razón. ¿Y qué pasa si pasa eso? O sea, el span es el mismo, pero se hace más simple. Sí, muy bien. Muy bien. Ya, eso pasa. Sí, entonces podemos eliminar uno tranquilamente. Sí, ahí nos evitaríamos el trabajo de calcular con todos los vectores. Entonces podemos quitarle uno si quieren o trabajar con todos si no querían revisar eso. Ya podemos quitar el 1. Entonces, pues le voy a dejar ahí la combinación. Lo voy a dejar aparte.
Y vamos a escribir esa nota, ¿no? Debido a la observación de su compañero. Ya, después le anoto eso. Ya. Un poco más acá. Ahí. Ya, entonces, ¿cómo podemos observar esto? Y hay que indicar por qué vamos a quitar uno, ¿no? ¿Cómo esto pasa? Entonces, podemos eliminar ese vector, ¿no? Entonces, la cápsula de B1 unión B2 es igual a la cápsula formada por menos 2 más t al cuadrado, coma t y coma 1 nada más. ¿Sí? Podemos quitarle 1 sin problema. Sabemos que la cápsula no se va a alterar, va a ser la misma. Solo que nos evita un poco de trabajo, con más, ¿ya? Y adicionalmente estamos quitándole un vector a esa unión, ¿sí? Pero obviamente de las definiciones que ya hemos usado, ¿no? Entonces no anotamos todos los vectores, sigue siendo un polinomio genérico, entonces no anotaría la última línea. Este de aquí ya no iría. Ya, no iría ese. Y aquí iría el polinomio a sub 0 más a sub 1 de t más a sub 2 de t al cuadrado. Y me falta poner los escalares también. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, elemento de los reales. Ya, ahora sí, sigamos. Ya, ¿cómo les quedó el sistema? Vamos a anotar la primera parte lo mismo, ¿no? A sub 0 más a sub 1 de t más a sub 2 de t al cuadrado. Pertenece a los polinomios de grado 2. Variable t, tal que. Y aquí ponemos los vectores. ¿Qué ponemos aquí? Pueden ir agrupando directamente si desean. ¿Sí? Entonces, ponemos aquí las constantes. Menos 2 alfa 1. Y creo que todas son diferentes, ¿no? Más alfa 3, aquí iría una. Voy a dejar, no necesitan agrupar tampoco. Ahí, ya. El otro sería más alfa 2t más alfa 1 de t al cuadrado. Sí, ahí está bien, ¿no? Alfa 1 y el otro lado le copiamos a sí mismo. Y empezamos a sacar las ecuaciones. Ya, saquemos las ecuaciones. Ya le voy a cambiar de porque ya no me quiere escribir. Se acaban también las minas de los lápices ópticos. Aquí. Ya, entonces me quedaría aquí menos 2 alfa 1 más alfa 3 igual a sub 0, coma, alfa sub 2 igual a sub 1, y acá me queda alfa sub 1 igual a sub 2. Ya, revisando otra vez que estemos igualando bien los coeficientes, cada uno respectivamente con su respectivo coeficiente. Ya, y ahí sí siguen avanzando. Siempre hay que hacer una revisión un poquito rápida antes de avanzar para evitar errores. ¿Sí? Ya. Y ahora sí, escribimos que el polinomio a sub 0 más a sub 1 de t más a sub 2 t al cuadrado pertenece a la cápsula, ya directamente pongámosla aquí, a la cápsula de la unión. Bueno, ahorita ya le podemos poner un nombre o todo el elemento, ¿no? Sí, podemos ponerle todito. Pues que no le llame ningún nombre a esto. ¿Sí? Y si quieren evitar muchas notaciones, pues pueden ponerle el mismo conjunto. Aquí. Ya. Ahí está. Pertenece el sí, solo sí. Sí y solo sí
se satisface el sistema de ecuaciones lineales siguiente. Ya. Ya, ¿qué sistema tenemos aquí? Menos 2 alfa 1 más alfa 3 igual a A sub 0. Alfa sub 2 igual a A sub 1. Ya, y el otro es sub 2 igual a 1 y el otro es alfa sub 1 igual a A sub 2. Y aquí ponemos la matriz ampliada. Aquí me quedaría menos 2, 0, 1, A sub 0, 0, 1, 0, A sub 1, 1, 0, 0, A sub 2. Aquí podemos intercambiar podemos dividir todo para menos 1 o intercambiar como se quiera, ¿sí? Pueden intercambiar o anular. Vamos a intercambiar la fila 1 con la fila 3. Ustedes también vayan haciendo para ver si quedamos igual. Sí, entonces aquí me quedaría, voy a intercambiar porque ahí hay un 1, entonces tal vez se consiga hacer algo haciendo ese intercambio. Y aquí va a quedar la misma. Aquí nos va a quedar menos 2, 0, 1 y A sub 0. Ya, hacemos una operación de fila, lo voy a hacer para acá. ¿Qué operación de fila? Menos 2 veces la fila 1 más la fila 3 en la fila número 3. Ya, entonces aquí me va a quedar 1, 0, 0. Más sub 2. 0, 1, 0, A sub 1. Este lo multiplico por 2. Aquí me quedaría 0, 0, 1, ¿cierto? Y aquí me quedaría, bueno, aquí sí me queda un poco larga la expresión, me queda un poco nomás. 2A sub 2 más A sub 0. 2A sub 2 más A sub 0. Otra vez 2A sub 2 más A sub 0. Ya. Entonces yo veo que ya está escalonada. Sí nos sirvió hacer ese cambio. La verdad que sí nos sirvió. Es escalonada. ¿Ya? Entonces, vemos aquí que el rango siempre vale 3. No importa los coeficientes del polinomio. Si siempre vale 3, este genera todito, sí, genera todo el espacio. ¿Ya? Pero hay que anotar. Noten que si no cambia el rango, sí, siempre vale 3. ¿Ya? Entonces vamos a anotarlo nada más y ya sabemos que es todo el espacio. Entonces vemos que el rango de la matriz A coincide con el rango de la matriz ampliada. En este caso tenemos solamente 3 incógnitas. Si manejábamos el otro nos hubiera quedado menor que el número de incógnitas, pero ahorita sí nos está coincidiendo puesto que le quitamos 1, ¿no? El número de incógnitas. El número de incógnitas. Entonces, sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? El sistema de ecuaciones lineales tiene solución única. Es consistente y la solución es única. ¿Y qué pasaba ahí? Única. Ya, por lo tanto, lo que genera, no voy a escribir todo el conjunto porque ya sabemos, B1 unión B2, que es igual al conjunto que está aquí, le voy a poner nomás el conjunto que estaba por aquí, le quitamos uno porque uno era combinación de los otros, y es más, ganamos algo más, algo que no tenía el otro. No sé si se dan cuenta.
Ya, este es igual a eso. Y este último nos quedó que es igual por transitividad, obviamente el primero. Son todos los polinomios de grado 2 en la variable t. No, ya necesito anotar más ahí. Y pueden anotar otra vez la cápsula si quieren. Aquí y ya le quitan las condiciones. Aquí dicen que A1, A2 y A3, A0, A1, A2 pueden ser cualquiera. Entonces esos son los polinomios. ¿Ya? Ya, note además, nótese, y se acuerdan el teorema que revisamos también, note que este conjunto de aquí, menos 2 más, más t cuadrado, t, 1, es una base. Es una base ¿de quién? ¿De quién es la base? De S más T. Sí, es una base de S más T, pero ¿por qué concluyo? Aquí tengo muchas formas de concluir. Una es por el hecho de que la combinación de estos vectores me dio un sistema con solución única. Ya habíamos visto por ahí un teorema que les dije, este no lo usan mucho, ¿sí? Que por ese teorema se tiene que es una base, ¿no? Si la combinación es única, vemos que es única, ¿sí? O sea, yo estoy combinando este de aquí con estos vectores y veo que es única, entonces es una base. Una por esa razón. Tengo otra justificación. Sí, tengo otra, miren. Miren, este tiene dimensión 3, este tiene 3, ya. Sé que genera S más T, ¿sí? Entonces también es base, ¿sí? Ya, entonces es una base de S más T, ¿está claro? Ya, eso como una nota adicional nada más. ¿Qué pasa si trabajaba con todo el conjunto? No se daban cuenta o no nos dábamos cuenta que uno era combinación de los otros. Pues aquí llegábamos a lo mismo, que me seguía generando todo el espacio, pero bueno, el conjunto que tenía no era una base porque no era LI, sí, era LD. Pero esa no era la pregunta, no me estaba preguntando nunca eso, ¿no? Primero me pedía calcular la suma nada más. Pero obviamente cuando ya me pide la dimensión, me está exigiendo una base para esa suma. ¿Sí? Ahí me exige una base. Y ahí hay muchas formas de concluir. Como les he indicado, una, pues la combinación es única, la combinación lineal es única, entonces es una base. ¿Ya? Otra, porque yo veo que la suma es todo el espacio. Sí, por el teorema 5 podemos ver que es una base también, por lo tanto la dimensión es 3, una porque tengo 3 elementos en la base y otra porque la dimensión es todo el espacio, perdón, que lo que generan estos vectores es todo el espacio, por lo tanto es de dimensión 3, ¿sí? Entonces claramente se nota aquí que la dimensión de S más T, aquí les voy a poner aquí, la dimensión de S más T es 3. Solo por el hecho de que este conjunto de aquí es una base. Y otra porque también es igual a este conjunto. Entonces, obviamente, tienen que tener la misma dimensión. Son 3. Sí, ahí hemos justificado de dos maneras por qué la dimensión es 3. Aunque no se hubiese dado cuenta que uno es combinación del otro, también podría concluir, porque el hecho de que S más
Ya, otra razón por la que se puede concluir que es una base, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. A ver, señor Martín Sebastián, lea el siguiente ejercicio de la PDF, por favor. Disculpe, profe, no está compartiendo pantalla. Sí, ayúdeme usted con la lectura nada más porque estoy con el celular, que se me desconectó acá el computador. Le leo del OneNote, entonces. Sí, sí, por Ya, favor. ya le abro, perdón. O del documento del aula, ¿no? Ahí tienen el resumen. Sí, a Ahí ver, continúa. ya le Ahorita abro. no puedo, a ver, déjeme ver si le puedo poner para compartir. Déjeme ver si desde aquí se puede poner eso. Compartir. No. A ver, voy a revisar el PDF. No se me... Ya. Ya un momento. Ya. Veamos si puedo ponerles para que puedan compartir. Ya pueden mandar el archivo del PDF al chat, por favor. Ya me están viendo la pantalla, ¿no? Deben revisar si...
Señor Martín, ¿ya empezó a leer el siguiente ejercicio? No, todavía no. Y nadie me ayuda compartiendo la... Déjenme ver dónde está el... Ya, Ya le el pusieron en el chat, profe. Creo que no ¿Ah, ya lo tenemos pusieron? permiso de compartir. A ver, yo le abrí el archivo, pero ya se me perdió la... Aquí creo que está. Ahí está ya. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, profe, sí se ve. sí. Ya. Verán, yo mismo me descargué. Y a ver, ¿dónde me quedé? Ya aquí. No, este era, ¿no? Ya, este ejercicio de aquí ya está hecho, el ejercicio 1. Ya probamos, ya está, ya acabé, a lo que ya se fue el internet, ya acabé de hacer, que ya probé que es todo el espacio. Sí, entonces ya está hecho. El teorema de Grassmann, sí, el que está aquí, nos dice que la dimensión de la suma, sí, de los dos subespacios es la dimensión de W1 más la dimensión de W2 menos la dimensión de la intersección. Es un teorema que lo pueden usar para calcular las dimensiones dependiendo de la información que me den, ¿sí? Dependiendo de eso, despejo y busco el que me falta. Ya. La dimensión de cualquier subespacio sabemos que es menor o igual que la del espacio total. Obviamente es el que tiene el mayor número de elementos en su base, así que ninguno lo va a superar en dimensión. Abajo tenemos el ejemplo, ¿sí? El ejemplo W1, ese conjunto de elementos con X00 y W2, 0 y es 0, ¿sí? Se tiene que la dimensión de E es todo R3, de R3 es 3, claramente. La dimensión de W1 facilito se ve que es 1, la dimensión del W2 facilito que se ve que es 1. Creo que lo vimos arriba, ¿no? Sí, eran los ejemplos de arriba. Y notamos que la dimensión de la suma es 2. ¿Por qué es 2? Porque arriba cuando nosotros calculamos la cápsula nos quedó 2 elementos, que es una base. Esos 2 eran una base, por lo tanto la dimensión de la suma es 2, clarito, ¿sí? También podemos concluir por el teorema de Grassmann. Si ustedes reemplazan en el teorema 3 la dimensión de la intersección, reemplazan la dimensión de W1 más W2, eso vale 2. La dimensión de W1 vale 1, la dimensión de W2 vale 1. Les queda 2 y 2 se simplifica, por lo tanto la dimensión de la intersección les queda 0. Entonces, eso equivale a decir que el conjunto intersección entre W1 y W2 es solamente el elemento neutro, ¿sí? Ya. Entonces, recuerden que cuando les quede dimensión 0, significa que la intersección es solamente el elemento neutro. Acordarás de eso. ¿Cuál es la dimensión del conjunto formado solo por el elemento neutro, el cual es un subespacio? Esa dimensión es 0, ¿sí? Si no tienen intersección, significa que la dimensión de esos dos subespacios les va a quedar 0, ¿ya? Abajo tenemos un concepto denominado suma directa. Eso significa que cada elemento que está en la suma se puede escribir de manera única. Es lo único de diferente que hay aquí en la suma directa, ¿sí? Que arriba podía tener dos formas de escribirse el mismo elemento, pero con la suma directa, esa forma de escribirse como V igual a W1 más W2 es única, no hay otra, ¿sí? Entonces, cada elemento que está en la suma directa se escribe de forma única, es lo que dice en la pantalla amarillo, ¿sí? Abajo tenemos un teorema para averiguar cuándo un subespacios vectoriales están en suma directa del espacio vectorial, E en este caso. ¿Cuándo están en suma directa? ¿Cuándo? Cuando la suma de los dos subespacios da todo el espacio vectorial y cuando la intersección me da solamente el elemento neutro, ¿sí? Del espacio vectorial. Si cumple las dos condiciones, yo puedo decir que ambos subespacios son suma directa del espacio vectorial en mención. Noten que es un sí, solo sí. Puedo ir en la primera implicación, he escrito en esa manera, W1 más W2. Noten que para representar la suma directa ocupo el símbolo más con un círculo, ¿no? O el más introducido en el círculo. Esa es la notación de suma directa, ¿sí? Si tengo eso, significa que se cumplen las dos condiciones.
Si se cumplen las dos condiciones, entonces están en suma directa. Un sí y solo sí. Abajo tenemos un ejemplo. El ejemplo ahí. Tenemos el subespacio W1 y el subespacio W2, ¿sí? W1, bueno, ¿qué hace con W1? Primero va a sacar una base, ¿sí? ¿Sabemos sacar la base? Clarito, se puede despejar una variable, en este caso X en función de Y y Z, y sacamos dos vectores. Fácil, ahí tiene la base B1, noten que ahí están señalados con esa llave hacia abajo. Esos son los dos vectores de la base de W1. Se nota también adicionalmente que B1 es un conjunto linealmente independiente, es una base. Es lo que dice ahí, ¿no? Luego tenemos al W2, también saca otra base, la base en este caso es 0, 1, 0, ¿sí? Y como necesito las bases para sacar la suma, saca la unión de estas bases para obtener la cápsula. Eso ya sabemos sacar una cápsula, ¿sí? En este caso nos queda que la cápsula es todo R3, ¿sí? Entonces, sí está cumpliendo la primera condición para estar en suma directa, que la suma nos da todo el espacio. Entonces, la cápsula no tiene restricciones. No hay restricciones sobre las entradas de las componentes de R3, ¿sí? Independientemente, siempre va a tener rango 3, por lo tanto, me genera todo el espacio. Y adicionalmente, es otra forma de averiguar que los subespacios intersecan solamente en el elemento neutro, es aplicando la definición, ¿sí? La definición de intersección, ¿sí? Tomando un elemento de aquí y tomando otro elemento del siguiente conjunto. Recuerden que en la intersección se tienen que cumplir las dos condiciones, ¿sí? Las dos para que estén en la intersección. No es como la unión. En la unión puede ir una o la otra. En la intersección tienen que las dos condiciones satisfacerse, ¿sí? Como tengo que la intersección es el neutro y la suma es todo el espacio vectorial, entonces, por el teorema que acabamos de ver, los dos subespacios son suma directa de R3, ¿sí? ¿Qué razón, señor, que me estaba ayudando a leer y que participó en clase? Las 3:59. Ah, sí, ya le vi. Ya, falta un minutito. Y tenemos aquí el ejercicio número 3, ¿sí? En el espacio vectorial, y ahí tenemos ese ejercicio, les voy a dejar ahí ese problema para que lo resuelvan. Verifiquen si esos dos están en suma directa del espacio vectorial de matrices de orden 2 por 2, ¿sí? ¿Qué hay que verificar? Que sea la suma todo el espacio y que la intersección sea el elemento neutro, que en este caso nos tendría que dar la matriz nula, ¿sí? O que la dimensión sea 0 usando el teorema de dimensiones de Grassmann. Por ahí también pueden probar. Sí, cualquiera de las dos formas, la que se resulte más rápido hacer. Sí, tenemos aquí, ya, hasta ahí nos vamos a quedar. Nos falta este pedacito, miren, no es mucho. Entonces sí alcanzamos a hacer. Ya déjenme finalizar la reunión nomás. No. Una pregunta. Ya estoy dejando quiero finalizar la reunión. Un ratito, espérenme. De tener